La fertilidad no siempre es un plan. A veces es una espera, una herida o un deseo que aún no tiene forma. Bienvenido al podcast Lucena Secolfes. Historias reales, conversaciones necesarias y respuestas científicas para entender, para sentir, para acompañar. Bueno, hoy tengo una persona muy especial para Secolfes. Y además que fue un hito de la ciencia como el primer varón libre de hemofilia del mundo por técnicas de diagnóstico genético preimplantación y técnicas de reproducción asistida. Mi invitado es Ángelo Español. Ángelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Bueno, yo primero que todo pues quiero contarles un poquito la historia. Esta historia nace en los 90 con una colaboración que hicimos con el padre del diagnóstico genético de preimplantación, el doctor Mark Hughes de Estados Unidos. Hicimos una colaboración con él y con la expertise de que en ese momento del doctor Elkin Lucena, mi padre, pues se logró este gran hito de la ciencia. Michel Ángelo Español es el primer hombre de su familia que nace sin hemofilia. En la familia Español siempre han existido hemofílicos. Cansada de esta absurda condena, doña Olga decidió aventurarse a fabricar un niño, como dice ella, completamente sano, en un laboratorio. Doña Olga participó como voluntaria en un experimento científico que adelantaría la clínica de fertilidad de Elkin Lucena. En ese momento, Mark Hughes era el padre del diagnóstico genético preimplantación. ¿Qué quiere decir eso? Es coger los embriones que se hacen en el laboratorio por técnicas de fertilización in vitro, sacar una célula y analizar si ese embrión tiene el gen o no tiene el gen. Así que cuéntanos un poquitico de tu historia, de tu familia. Mi familia, bueno, como lo dices, pues de hecho llegamos a Secolfes por medio de la Liga Hemofílicos. Pues tengo un conocimiento que... Creo que en ese momento era el doctor Robledo. El doctor Robledo y la doctora Maritza. Eran el presidente de la Asociación de Hemofilia Colombiana. Sí, señor. En una de estas reuniones de la liga, pues mis padres, quienes ya se negaban a tener más hijos por la trascendencia de mi hermano con su hemofilia severa, pues se enteran del tratamiento, del procedimiento, y deciden intentarlo. Sí, ellos llegan acá a través de la Liga de Hemofilia y pues nosotros estábamos arrancando todo el tema del diagnóstico genético preimplantación. Para un poquito de contexto de tu familia, tu mamá es la que tiene hemofilia y es portadora, ¿no? Así es. En el caso de la hemofilia, las mujeres son las portadoras, pero no manifiestan enfermedad. Y el gen se transmite al hombre y es el que padece la enfermedad. Correcto. Tu primer hermano, tu hermano mayor, es hemofílico. Él es hemofílico A severo. A severo. ¿Y cómo está él hoy en día? Actualmente estable, realmente, pese a los múltiples inconvenientes que ha tenido a raíz de la hemofilia. Llámense derrames, llámense en algún momento una trombosis intestinal, lo que conlleva intervenciones quirúrgicas, que pues es un tema complejo en hemofílicos, más siendo severos, más teniendo inhibidores. Él está bien. ¿Y cómo ha sido? Me interesaría mucho saber cómo fue su infancia, de lo que tú recuerdas con tu hermano. ¿Cómo fue su infancia? Mira, algo que yo siempre dije pues, en las entrevistas que me hacían de pequeño, tú me veías de 8 años, 7 años, más o menos en esa franja de edad. Yo decía que yo era el bastón de él. Claro. Yo me acuerdo mucho de una entrevista que ustedes hicieron en televisión que fue nos tocó mucho al corazón, que estaban los dos y tú hablas un poquito de esa experiencia con tu hermano, que tú eras el bastón de él. Las lágrimas de Michel y el dolor que le produce ver a su hermano enfermo cobran mayor dramatismo cuando Milton, el mayor de la familia, toma la jeringa en sus manos. Por lo que mi hermano, yo siento mucho que no haya sido probeta porque a veces me ha dolido mucho las enfermedades que le dan a él. Esa misma entrevista, de hecho, entre lágrimas
yo decía que si yo tuviese la oportunidad, cambiaba de lugar con él. Yo me acuerdo, yo creo que todos lloramos con esa entrevista, es una entrevista muy bonita, realmente muy bonita, y lo que refleja lo que es el problema de la hemofilia. Pero ¿cómo fue la infancia de él? ¿Fue una infancia normal? En el caso de él, pues digamos, no es la misma infancia que tiene hoy en día un niño hemofílico. Uh-huh. Él vino a conocer la profilapsis como tal, los factores, ya en su adolescencia. Sí, en su adolescencia, yo me acuerdo que eso empezó en esa Entonces, época. digamos, en el antes se trataba la hemofilia con críos. Uh-huh. Una aplicación de críos no tiene más de 10 unidades de factor. Uh-huh. Mientras que el medicamento ya sintetizado, pues tú encuentras dosis de 2.000, 3.000, 4.000 unidades Uh-huh. del factor que ellos necesitan. Sí. Entonces, a raíz de esa diferencia o ese punto de quiebre, llamémoslo, en donde pasa a estar el tratamiento de la profilapsis dentro del plan de salud normalmente, a cuando él la tenía, pues claramente él en su infancia tuvo muchos sangrados, muchas hematrosis, golpes que por bien o mal... Pero me imagino que en esa sucedían. época, pues por lo que no había esa terapia como existe hoy, tenía muchos cuidados por parte de su familia. Exactamente, entonces los cuidados eran realmente excesivos. Uh-huh. O sea, no tenía una infancia normal lo que podía tener sin embargo, un niño. A hoy el deterioro de los hemofílicos que son pues como de su generación o incluso más atrás, tienen deterioradas las articulaciones pues por tanto sangrado en general. Cosa que no pasa hoy en día. Hoy en día desde que nacen, se diagnostican sabiendo que hay un antecedente en la familia Uh-huh. y se les da su profilapsis. Sí. Ellos tienen una infancia normal realmente. Hoy en día tiene una infancia normal. Y tu hermano hoy en día tiene pues una vida adulta normal a pesar de las secuelas de su enfermedad de hemofilia. Digamos, una de las grandes diferencias actualmente dentro de la vivencia tanto de mi hermano como mía podría ser el campo laboral. Digamos que actualmente, incluso en el pasado, y es un caso normal, muchas empresas no están dispuestas a correr el riesgo de mantener un empleado incapacitado o que tenga que estar pidiendo permisos para sus citas médicas, que son controles rigurosos y mensuales. Mientras que yo llevo ya 10 años prácticamente de corrido desempeñando mi profesión de contador público, especialista tributario. A lo que me ha conllevado. Actualmente yo soy un contador independiente. Quien me ayuda es mi hermano. Ok. Digamos, todos estos temas operativos, él es quien me colabora. Entonces, pues primero no está dependiendo de un tercero, una empresa tercera. Y a su vez yo me siento a gusto, pues, y en confianza de poder trabajar mano a mano con él. Pero la pregunta es bien interesante porque digamos que de alguna manera, aunque no debería ser así, para personas con un tema de discapacidad o un tipo de enfermedades de este tipo, pues laboralmente puede ser un filtro, ¿no? Es un filtro y porque como ese filtro es un costo grande para las empresas y realmente puede llegar a ser un filtro que no debería ser así, ¿no? Que eso no debería ser, no debería tener ese sentido. Pero la pregunta es bien válida porque sí hay una diferencia que tú dices muy grande en el tema laboral, se debe notar mucho. Totalmente. Lo que te decía, pues digamos, pese a que él pues nunca se le suspendió su profilapsis hasta el momento, él sin embargo ha tenido sus hematrosis y sus problemas de salud durante los años. Uh-huh. Por suerte en los últimos años ha estado bastante estable. Sí. Pero hubieron años en los que él mantenía hospitalizado. ¿Tú sabes algo qué promedio de vida tienen las personas hemofílicas? ¿O pueden...? Hasta donde conocía sobre los 45, 50 años. 45, 50 años. Bueno, ¿y tú qué pensabas durante todo? ¿Tú qué has pensado? Porque pues, digamos que tienes ese honor y ese milagro de ser el primer varón del mundo libre de hemofilia. ¿Cómo tomaste tú todo esto a través de toda tu historia? Como te digo, yo siempre, digamos que mi padre algo que nos inculcó mucho siempre fue la hermandad.
Entonces, aparte de ser el bastón de él, o considerarlo desde pequeño, aparte de querer cambiar incluso de situación con él, yo siempre quise que el alcance de esto fuera mayor, ¿sabes? Ujú. Entonces, de alguna manera siempre deseé que fuera más conocido, Ujú. porque uno ha vivido experiencias que claramente no le desea a nadie. Ujú. Como te digo, pues mi persona número uno, llamémoslo, Ujú. es él. Sí. Y lo que he vivido con él a lo largo de los años, pues ha sido un poquito complejo. Incluso y ahora que lo mencionas, me viene un recuerdo, bueno, muchos recuerdos relacionados con la Liga Hemofilia. Allí hacían demasiadas reuniones para hemofílicos y familias de hemofílicos, en donde, como te decía, mi madrina, siendo Maritza de Robledo, la presidenta de la liga, siempre me señalaba, para bien claramente está, y intentando promover Sí. esta filosofía de prevención del nacimiento con la enfermedad. Ella decía, eres mi ahijado, eres el primer poeta libre de hemofilia, y incluso comentaba como que si querían conocer más al respecto, Ujú. pues no dudaran en preguntarlo. Entonces digamos que sí estaba esa iniciativa también, sí la recuerdo, pero pues creo que sí realmente no tuve el alcance que... Porque de esto se trata un poquito esta charla, a raíz de pues el fallecimiento de este niño Kevin, que creo que ahorita cuando estábamos hablando me comentabas que tienen alguna relación ustedes familiares o son primos lejanos o algo. Así es. ¿Tú cómo te enteraste de la noticia? Yo me entero a raíz de que surge la urgencia de que el niño no recibía el medicamento, Ujú. ya desde hace un par de meses. Y pues lo único que en su momento, por socorrer o intentar ayudar a la situación, porque nos llamaron a nosotros siendo los más relacionados con el tema, por así decirlo, en la Claro. familia, por más lejano que fuera, fue intentarles darles comunicación con la Liga de Hemofílicos. Sí. Pues digamos que es como el único medio que tenía en ese Sí. momento de colaborarles a ellos. Sí. ¿Ustedes hoy en día tienen alguna comunicación con la Liga de Hemofílicos o tú tienes alguna? Tenemos la línea, realmente, pues ellos suelen hacer campañas, en ocasiones enviamos algún video para las campañas, pero no más allá de eso, al menos no desde que Maritza y el doctor Robledo pues no están. Digamos que no somos tan frecuentes allí, pero pues sí estamos muy al pendientes de sus redes sociales y demás. Ok. Bueno, cuéntame, ¿tú qué sientes? O sea, porque pues eso, digamos que de alguna manera lo marca a uno, ser el primer varón libre de hemofilia del mundo. ¿Qué sientes? Un alivio, lo que te digo, y realmente siempre he pensado y siempre he dicho que quien no ha sufrido el problema realmente no lo conoce. Totalmente. Entonces, un alivio. Yo tenía una vida Has tenido una vida totalmente normal, sin ninguna limitación realmente. Ujú. Realmente un alivio. Creo que es la palabra correcta Sí. para expresarlo. ¿Y sientes que este tipo de tecnologías que ya llevan muchísimos años se deberían aplicar a personas que tienen problemas en el caso de hemofilia? Por supuesto, incluso posterior a mí está mi primo, 4 o 5 años menor que yo aproximadamente. Y sé que adelante de él y mío ya hay muchos más y ojalá fueran muchos más personas que nacieran sanas y poder evitar pasar por circunstancias dolorosas para cada familia. Totalmente, porque pues de eso se trata y creo que desde Lucena Secolfes, una de las banderas nuestras es la prevención y este es un tema muy importante de tratar, más con todo este caso que ha sucedido con Kevin y teniéndote aquí, el honor de tenerte aquí con nosotros, es poder concientizar del tema de la prevención y cómo este tipo de técnicas que hoy en día la técnica de diagnóstico genético ha evolucionado enormemente de lo que fue hace 30 años y hoy podemos diagnosticar todas las enfermedades en los embriones y que pues estas tecnologías existen para eso, para prevenir enfermedades, para evitar los dolores en la familia y que estas enfermedades se sigan transmitiendo de familia en familia.
Inclusive para las técnicas de fertilización in vitro normal, hoy en día es estándar analizar todos los embriones para mirar si los embriones están sanos antes de transferirlos, para tratar de cortar cadenas de enfermedades que puedan existir o enfermedades que ya existen. Cuéntanos, ¿cómo fue tu mamá? ¿Cómo ha sido esa vida de tu mamá de tener como las dos caras de la moneda? Como te digo, realmente en el caso de mi hermano, al no tener una profilaxis desde muy temprana edad, los cuidados eran altos, al punto de que en su muy pequeña infancia tenían forradas las paredes. Con eso creo que ya digo suficiente. Ya sí es suficiente. Porque pues un niño no puede dejar de ser un niño. Y pues sí, hay cuidados racionales, pero en ese entonces eran excesivos. Hoy en día un niño con profilaxis realmente tiene una vida sana, pero en el caso de mi mamá y mi papá, ellos realmente conocieron que era estar corriendo por una u otra cosa, por urgencias. Claro. Y vuelvo un poquitico al tema de tu infancia, porque sí me interesa como explorar un poquito eso. ¿Tú qué sentías de chiquito? O sea, ¿qué sentiste cuando tú supiste que tu hermano tenía una enfermedad y tú no tenías la enfermedad? ¿Qué sensaciones te dio a ti desde chiquito? O lo que recuerdes. Lo que te decía, pues por mi parte alivio, por otra impotencia, porque mi hermano no llegó a ser parte o producto de un tratamiento similar. Claro, sentías eso yo creo que un poquito iba a ese tema, es como sentir ¿por qué mi hermano no tuvo la posibilidad de llegar ahí? Obviamente en ese momento pues no estaba la técnica, y eso es lo que me hace volver a pensar un poco, es que teniéndolas hoy en día, pues yo creo que es una opción muy válida. Claro, y por eso te decía, a mí me encantaría personalmente, en mi concepción, que estos procedimientos y tratamientos de fertilización in vitro con diagnóstico genético tuvieran un mayor alcance. Si bien hoy en día, hablando al menos de la enfermedad, existe la profilaxis como un tratamiento preventivo, qué mejor prevención que evitar que nazcan con la enfermedad. Ahí también recuerdo un poco leyendo los artículos que salieron en esa época, no me acuerdo dónde estaba, lo que ha sido la fertilización in vitro a través de todos los años. Siempre ha sido muy controversial, ¿no? Eso tiene unos componentes también desde el lado de la iglesia, de los grupos ultraconservadores, que qué se hacen con esos embriones, que si se descartan, se matan, una cantidad de cosas que no dan a lugar. Y yo creo que eso también en ese momento, en esa época, limitó también, porque en el artículo hablan de lo que acabo de decir, ¿no? Y se seleccionan los embriones, y entonces estamos seleccionando humanos. Era un poco como macabro como se vendía el tema, y que si botan a la caneca los embriones, y bueno, un tema que no tiene nada que ver hoy en día, porque pues lo que realmente quiere una sociedad sana, no estamos seleccionando seres superdotados ni nada, simplemente estamos dando una posibilidad de crear, ¿no? De tener familias que no tengan enfermedades, que puedan vivir su vida sana sin ningún problema. Totalmente, incluso ahora que lo mencionas, me viene el recuerdo también de otra entrevista donde a su vez entrevistaban pues a la Iglesia Católica, en donde denotaban a los productos de esos procesos, como yo, como incluso como demonios, cosas que no dan lugar. Sí. Yo me acuerdo que cuando empezó mi papá todo el tema de la reproducción asistida, la llamaban el Frankenstein, un poco de nombres. Cuando realmente esto lo que busca es un bienestar. Totalmente un bienestar, una felicidad para parejas que no pueden tener hijos, una posibilidad para parejas que tienen alguna enfermedad, innumerables situaciones para parejas que lo que al final queremos es que tengan la felicidad de tener un hijo y un hijo sano. Una vez que el cuerpo médico tiene certeza sobre la perfección del embrión, este es implantado en el útero de la mujer, que llevará a término el embarazo. Según el doctor Elkin Lucena, pionero de los métodos de fertilización in vitro en América Latina,
Este es apenas el comienzo de un largo proceso de evolución científica, que crecerá a medida que se desarrolle el mapa del genoma humano. Si yo hubiese nacido hemofílico y no hubiese sido producto del tratamiento, primero, yo siempre... Mira, empezando por un ejemplo claro, y a mí siempre me encantó la música. De pasatiempo por muchos años tuve la música. Pero eso mismo lleva a desgastamiento o cortes en las manos por las cuerdas de la guitarra. Los cortes en las manos y eso. Cosas tan sencillas como esas no habría podido haberlas disfrutado. Como te digo, actualmente pues no... Eso iba a decir, hoy en día creo que hoy en día pueden tener los hemofílicos, pueden Así tener es. una vida relativamente Totalmente normal. Totalmente normal. Claramente hay temas de prevención. No, un niño hemofílico no se va a poner a practicar un deporte de contacto, por Claro, ejemplo. alto impacto. Pero pues sí pueden llevar totalmente una vida normal. Uh-huh. Lo que te mencionaba, algo tan simple como tocar guitarra podría ya generarles cortes en los dedos o incluso sangrados internos. Uh-huh. O, como te decía, me gusta mucho la música y durante muchos años fue mi hobby. Actualmente no por cuestiones de tiempo, pero que al tocar batería hay un mal en los tendones siempre. Imagínatelo aún más siendo hemofílico. Claro, siendo hemofílico. Entonces son cosas tan sencillas que habrían sido totalmente distintas. Uh-huh. Y a ello iba con lo que te mencionaba de que lo que yo sentía era un alivio. A nivel personal es un alivio. Porque tuve una vida totalmente normal. Totalmente normal. ¿Qué mensaje tú darías a todas esas personas que tienen, o esas familias o parejas que de alguna manera tienen una enfermedad? ¿Qué mensaje les puedes dar desde tu punto de vista? Y siempre vale la pena valorar la opción. Como te decía, tengo la posibilidad, la oportunidad de tener un primo también producto del mismo procedimiento. Sí, también es de Secolfes. Donde, Sí. así es. De Secolfes. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 25, 26 años en este momento. ¿Él tiene hermanos o él es...? Tiene un hermano, pero por parte de papá, entonces Sí. digamos que no pasa el gen No pasa el gen. de la hemofilia. ¿Él está casado o algo o no? Está por casarse. Está de por hecho. casarse. ¿Tú no Ya es estás papá. casado? No. Eso te iba a preguntar porque me parece muy importante esa pregunta. ¿Él ya es papá? Él ya es papá y pues claramente con la alegría de que en él se cortó Se cortó la transmisión. Así ¿Y es. tiene hijo o hija? una niña. Una niña. ¿Y la niña le hicieron todos los exámenes o algo? Tengo entendido que sí. Que sí. Pues realmente tiene unos mesecitos apenas. Sí. Pero pues lo que está te digo, chiquita. realmente con la alegría de que si es niña, en Ujú. caso de un hemofílico, Sí. nacería portadora. Nacería portadora. Pero pues tanto en él como en mí ya esa cadena se Esa rompió. cadena se rompe. Pues a mí me da mucha alegría, vuelvo a decirlo, de tenerte aquí. Te logré descubrir por Facebook. Hacía muchos años que tú me lo decías ahorita, que la última vez que viniste por acá fue hace 12 años. Aquí hay una anécdota muy simpático porque yo te busqué por Facebook y no te encontré y terminé pues en Instagram encontrándote. Y te pregunté que si tú eras el niño varón hemofílico primer del mundo. Y la anécdota muy bonito fue que me contestaste, tú eres el hijo de mi padrino. Así es. Cuéntame esa historia. Bueno, tengo la fortuna realmente Pero real. de tener de padrino al doctor Elkin Lucena y de madrina, mientras pues estuve en vida, a Maritza Robledo. A Maritza. De Robledo. Marisa, ¿hace cuánto falleció? ¿Tú sabes? Ella falleció hace unos 10, 11 años, Ok. tal vez. Pero Maritza, no, el que tenía, el doctor Robledo sí tenía hemofilia, ¿verdad? Él era hemofílico. Él era hemofílico, sí. Y hay otra anécdota bastante interesante porque cuando estaba recolectando la información de aquella época, de hecho por aquí tengo documentados todo lo que fue en esa época. De hecho hubo un boletín de la Sociedad Hemofílica en Estados Unidos, el reporte con el nacimiento de Angelo. Salió en la revista Cambio, salió en la revista Jet Set, por ahí salió en El Tiempo. Y en uno de los artículos, y yo recordándome de esa época, que una de las condiciones, porque la cesárea la atendió mi papá, si no estoy mal. Así es. Él atendió la cesárea. Adicional, hasta donde tengo entendido,
tengo la fortuna de haber sido la única persona que ha nacido en Secolfes. Tú naciste en Secolfes, que me estaba acordando de eso, fue toda una logística que tuvimos que hacer para que el nacimiento fuera aquí, de hecho aquí en estas instalaciones, hace ya 30 años. Y hay un dato muy bonito porque una condición que puso mi papá para el parto es que el anestesiólogo fuera un anestesiólogo que tuviera hemofilia, y el anestesiólogo tuyo es una persona que tiene, no me acuerdo el nombre del anestesiólogo, pero tenía hemofilia. Entonces creo que hay una historia alrededor de todo muy bonita y creo que pues un logro inmenso y un orgullo para nosotros como Lucena Secolfes haber hecho posible una realidad de haber podido cortar una enfermedad en la familia, y no solo de hemofilia, sino a través de estos 30 años o más que hemos trabajado en el diagnóstico genético preimplantación, muchas enfermedades que hemos logrado cortar, pero no ha sido lo que tú dices, no ha sido masificado por cuestiones. Eso también tiene un componente muy grande, que es el tema costo. Son tecnologías, hoy en día son más asequibles, pero sin embargo siempre siendo costosas. Pero pues yo creo que ese costo-beneficio a largo plazo vale la pena. Totalmente. Y vale la pena llegarle a la gente a decirle: aquí estamos para ayudarles, para ver cada caso y para ver de qué forma, de alguna manera, podemos concientizar a las personas para que entiendan que la prevención es más importante que el tratamiento. Así que pues te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Mándale muchos saludos a tu mamá, a tus hermanos, a tu primo, y aquí está tu casa. ¿Y tienes algo más para decir? No, realmente, como te lo expresaba incluso cuando me contactaste, me alegra, incluso después de muchos años, saber de Secolfes, del doctor Ricky Lucena, del legado que tiene hoy en día, y en general que todo esté bastante bien. Bueno, y que pues es gracias a este tratamiento a estas tecnologías que están a disposición de todo el mundo, que he llegado a ser realmente quien soy. Claro, totalmente. Y la felicidad y lo que tú dices, la fortuna de alguna manera de que tú no tienes la enfermedad y has sido el bastón de tu hermano, que eso yo creo que es una cosa súper bonita. Y no creas, algo que hoy en día pasa. Él con su profilaxis, sin embargo, hoy en día se prestan muchas situaciones para que sea él o personas con limitaciones vivan experiencias que en algún momento se cohibieron. Claro, totalmente. Yo soy fan de ir a conciertos y él me crió a mí musicalmente, siempre lo hemos dicho. Nuestros gustos son los mismos. Y yo veo un grupo que nos gusta, vamos. Tienen una conexión muy grande. Vamos, siempre con él para todo. Tienen una conexión muy grande, pues muy bonito eso. Y nada, yo como mensaje que puedo dejar al final es decirles que realmente casos como el de Ángelo se pueden replicar en muchas familias, y estamos para servirles, y la tecnología está disponible para todo el mundo, y la prevención, yo creo que eso es lo más importante, la prevención, y que este tipo de casos es el reflejo de que la ciencia está al servicio de la humanidad. Entonces, Ángelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.